Hoy vamos a continuar con una introducción directamente a Business One. Vamos a cambiar un poquito las reglas respecto a la anterior sesión, donde apenas ustedes tengan una pregunta, mandan un mensaje y la vamos a responder inmediatamente. Me imagino que en esta sesión van a haber más preguntas que en la sesión pasada. Así que si tienen una pregunta, me escriben un mensaje, nos detenemos, solucionamos la pregunta y continuamos. Como les había dicho, la estrategia de Exis es trabajar directamente con HANA. Entonces, todas estas sesiones las vamos a hacer directamente en HANA. Si dan cuenta, en la pantalla cambia un poco respecto al SAP que estamos acostumbrados. Una vez que ingrese, el cambio va a ser mucho más fuerte. Entonces voy a ingresar a SAP. Esta es la versión 9.1 en HANA. Si dan cuenta, cambia bastante desde cómo son los iconos al escritorio o a la bienvenida de SAP. Es justamente aquí donde quiero partir de HANA, donde tenemos primero la gran diferencial, que es la capa analítica o la capacidad de tener objetos de Business Intelligence dentro del Business One que ya conocemos. Aquí vemos ciertos elementos. Voy a pasarlo rápidamente, ya que en la sesión de HANA vamos a revisar a detalle de qué se tratan estos nuevos componentes. En la nueva versión de SAP tenemos una especie de escritorio muy similar a la de Windows, donde nosotros podemos agregar ciertos componentes o widgets, como quieran llamarlo. Se dan cuenta, igual están orientados a un mundo bastante touch. Incluso esta pantalla se puede ver en la aplicación de SAP, tal cual lo estamos viendo acá. Entonces yo he armado este conjunto de widgets según lo que yo necesito. Entonces, por un lado tenemos el proceso de ventas, que se puede armar según el proceso de ventas que tenga la empresa. Esto prácticamente es un recordatorio del proceso de ventas que yo debería hacer. Entonces, parte de una cotización, luego va un pedido de cliente, se entrega, se factura, se cobra. Esto, además de recordarte cuál es tu proceso como empleado, cada documento tiene asociados accesos directos. Acceso directo a todos los documentos que tengo abiertos, acceso directo al stock o a cualquier cosa que tú necesites. Esto es configurable. Entonces yo puedo tener mi proceso ya sea logístico, de compras, de banco, y le añado los accesos directos a cada uno de los documentos que yo tengo que realizar. Entonces es una ayuda bastante útil, porque el usuario va a saber qué hacer y va a tener toda la mano sin necesidad de entrar al clásico menú de SAP que estamos acostumbrados. Por otro lado, tenemos los KPI, los Key Performance Indicators, que generalmente esto sirve a nivel gerencial para medir ciertas cosas importantes en la empresa para tomar medidas. Entonces uno fija una meta y esto automáticamente va controlando con lo que se va ingresando a SAP y te dice si vas bien o estás bajo tu meta. Si estás creciendo, vas en bajada. Entonces esto para gerencia les va a permitir ver su empresa simplemente con dos tableros. Esto es muy atractivo y muy importante que indiquen en las llamadas que inmediatamente tiene KPIs, tiene una galería de 41 KPIs, dashboards y contadores, pero además se pueden crear los KPIs que uno quiera. Ver las estadísticas que uno quiera y esto se configura por usuario. Después del workflow, los KPIs, tenemos los dashboards. Y en los dashboards hay dos tipos. Estos que son simples, donde simplemente es un gráfico donde, bueno, como te dice aquí, antigüedad de créditos. Tu cartera, nuestra deuda, la mayoría está en 80 días y tengo unos cuantos más de 90 días. Y vos me preguntas si esto no lo ofrece, si lo ofrece SAP estándar. Esto está totalmente abierto para los usuarios en HANA. En un ambiente SQL, el cliente va a tener que pagar adicional y construir adicionalmente todo esto únicamente por consultores. Va a ser muy difícil que el cliente pueda configurarlo. En cambio, en HANA es totalmente parte del producto y durante las capacitaciones que ofrecemos en el proyecto, los usuarios van a quedar, no todos, los usuarios de TI van a quedar capacitados para poder hacer estos KPIs o estos indicadores a medida. Okay. Otro de estos componentes que ofrece esta capa analítica de HANA, bueno, les decía los dashboards, estos simples, y tenemos dashboards avanzados. Avanzados porque podemos darles algún input.
Por ejemplo, este es un dashboard avanzado donde yo le puedo decir el vendedor, bueno, Dario no vendió nada, y bueno, Andrea sí en enero tuvo una venta determinado monto. Estos son los dashboards avanzados donde reciben un input del usuario para generar cierta información. Este igual es un dashboard avanzado. Finalmente hay un tipo de estos indicadores que se llama contador. Lamentablemente no lo tengo acá, lo voy a agregar. Los contadores lo que hacen es simplemente decirte si tengo 10 entregas por despachar, va a aparecer un cuadro donde diga 10 entregas por despachar. De acuerdo, mi área de logística vaya a despachar, no ese contador obviamente va a ir bajando, entonces igual voy a tener una mirada rápida desde afuera para saber cómo van mis despachos o cualquier otra cosa. De hecho, voy a entrar acá a la biblioteca que les comentaba que trae por defecto SAP, se pueden añadir otras, para añadir uno de estos contadores. Estos son los que trae por defecto SAP. Ok, aquí tengo un contador. Recuento de Business Object. Voy a poner pedidos no recibidos y uno más. Y luego me voy arriba, los acepto y van a estar ya en mi pantalla. Se supone que HANA es mucho más rápido, pero lamentablemente nuestra infraestructura no lo es tanto. Y bueno, aquí está. Mis pedidos de cliente que no fueron entregados, 4. Entonces automáticamente alguien haga un despacho de este pedido, voy a tener la retroalimentación y voy a tener una vista rápida de cómo me está yendo en la empresa. Esos tipos de indicadores son creables y de nuevo está incluido dentro del proyecto. Por eso es importante hablar solo de HANA porque la versión HANA es más completa y va a ser mucho más atractiva al cliente. Ok, vamos a partir donde habíamos dejado la anterior sección, que eran las funcionalidades cross. Si dan cuenta aquí hay un cambio igual de interfaz importante. Ya no va a ser tan fácil reconocer los iconos como habíamos visto en la anterior sesión, pero igual le damos una repasada rápida a los que habíamos visto y a los que nos faltaban. El clásico vista previa, imprimir, se mantiene el correo, el SMS que sigue deshabilitado, fax que sigue habilitado, el Excel, el Word, el PDF que habíamos revisado, para añadir una aplicación adicional. En este caso tengo nuestro addon de flujo de caja que al pincharlo acá me va a abrir esa aplicación externa a SAP. Buscar, crear. Estos se van a habilitar siempre y cuando se pueda buscar o crear algo. Ahora mismo, como están en un gris más oscuro, más claro, significa que están deshabilitados. Avanzar y moverse entre los documentos que ustedes los conocen bien. Actualizar registro es un refresh que en versiones anteriores no existía. Tú tenías que avanzar, retroceder para ver cómo quedó el registro. Acá no, tú creas, actualizas y puedes ver inmediatamente lo que ha cambiado, que esa es una diferencia importante versus la anterior versión. Igual lo vamos a ver cuando estemos en un documento. El filtrar y ordenar según heredado de Excel. La navegación entre documentos, que esto entiendo que ustedes igual conocen. Por ejemplo, paso de una cotización a una orden de compra, directamente, perdón, de una cotización a un orden de venta, donde la información se transfiere directamente de un documento a otro sin necesidad de digitarlo. Entonces, con este botón puedo ver qué documento originó mi documento inicial o qué documento fue generado a partir del documento en el que estoy. Igual, lo vamos a revisar con un ejemplo. El cálculo de la ganancia bruta. Este icono nos va a permitir visualizar cuánto estoy ganando en cada negocio, en cada línea y en cada documento. Esto igual llega a ser bastante útil para los usuarios porque inmediatamente tienen el margen por línea y por producto. Medios de pago. Esto se enfoca generalmente en el módulo de bancos para indicarnos con qué medio yo estoy pagando algo que debo a un proveedor. Es decir, lo estoy pagando por cheque, por efectivo, por transferencia. Y del lado del cliente, saber cómo me ha pagado. O sea, al presionar ese botón voy a ver que me pagó con cheque, me pagó con transferencia, me pagó con letras, etc.
El siguiente, no todos lo usan, pero igual es importante para los clientes, porque cuando estoy haciendo una venta, inmediatamente me va a decir cuánto volumen ocupa lo que me está comprando y cuánto pesa. Entonces, de manera inmediata, yo voy a saber qué tipo de transporte voy a necesitar, con qué características, en función de lo que SAP me diga. Estos dos son totalmente relacionados a la contabilidad. Cuando tenemos un documento y presionamos el primero, nos va a mostrar qué asiento contabilizó. Y el segundo nos va a mostrar qué asiento va a contabilizar antes de lo que creemos. Entonces esto sirve igual para ciertos contadores para validar previo a una contabilización qué asiento va a generar. Todos estos los vamos a ver en práctica para que sepan bien cómo es que funciona. El diseñador de layouts. El layout es el formato de salida que tenemos desde SAP. Un ejemplo fácil es la orden de compra o la factura, los cuales tienen un formato específico de salida con el logo del cliente, con sus direcciones, colores, etc. Con este icono yo administro esos formatos, ya que puedo tener formatos en múltiples idiomas o distintas versiones según lo que yo quiera. Podría tener un formato específico para cierto cliente o para cierta región, y acá es donde administro. Igual se habilita cuando tengo la opción de cambiar el formato de impresión de salida. Este icono es muy importante, el de la tuerca, porque me permite administrar qué es lo que veo o qué es lo que ve un usuario. Para usar este icono se necesita tener la licencia full y tener un permiso full. Con eso voy a administrar qué quiero ver, cómo quiero verlo, qué columnas quiero ver. Lo vamos a ver igual más adelante. El Query Manager, que estoy seguro que todos lo utilizan, no hay necesidad de explicarlo. Acá, esta es una funcionalidad nueva de la 9.2 y solo funciona en HANA. Es para los workflows. Aquí yo armo un workflow, por ejemplo el workflow de telemarketing, donde primero consigo un lead, lo tengo que registrar como socio de negocios, luego le genero actividades y acá te va controlando en qué etapa está, si estoy generando la actividad, cuánto tiempo me tomó la actividad, y así el supervisor puede revisar los tiempos, a quién le demora más registrar un socio de negocio, etc. El siguiente son los mensajes de alertas, que ustedes ya están igual familiarizados con eso. El calendario, igual, no hay más que decir. Es un calendario que se podría integrar con un Outlook. Las actividades que yo planifico se pueden ver acá y darle un color a cada empleado para poder distinguirlo. Ahí no ha cambiado prácticamente nada. El siguiente es un icono nuevo. No está habilitado en mi base de datos demo, pero es igual una funcionalidad muy interesante, que es el multibranch. El multibranch significa que yo puedo tener sucursales distintas que tienen una administración completa como sucursal dentro de SAP. Y también, dependiendo del negocio, yo podría tener diversas empresas en una sola base de datos. Esto sirve mucho cuando tenemos un solo equipo de contable. Entonces, si va a registrar facturas por empresa A, empresa B, empresa C, se utiliza este modo para que esté contabilizando en una sola pantalla para las distintas empresas. Y efectos de consolidación, tiene consolidación automática. Es decir, si alguien quiere ver reportes de una sola empresa, lo filtra por esa empresa. Y si quiere ver consolidado, le dice quiero ver de las 3 empresas. Entonces es algo nuevo que lo pueden explotar igual. Sirve mucho para optimizar el tiempo de los empleados y mucho para tener la unión de estos informes, la consolidación de estos informes de manera inmediata. El Available to Promise igual es una aplicación nueva, de hecho se llaman Extreme Apps de SAP, solo disponible en HANA y a partir de la 9.1. Aquí yo, por ejemplo, tengo un artículo que es una bicicleta roja. Y lo que hace es avisarme el stock. En este caso no tengo stock, voy a seleccionar todos mis almacenes. Entonces yo tengo una línea de tiempo acá y me va avisando el stock. En este caso tengo una cantidad acumulada de 113 unidades y no voy a tener quiebre de stock. Pero por ejemplo, si le quito la bodega central, estoy viendo la bodega La Serena y el Puma, inmediatamente sé que tengo un quiebre de stock, está en rojo, entonces no voy a poder trabajar con ese artículo. Esto sirve para que el usuario pueda administrar las cantidades que tenga por tienda o por empresa. Es generalmente usado para productos que tienen mucho volumen,
mucho movimiento de ese producto y le va a servir analizar al jefe de logística o a alguien superior cómo va ese stock, en qué momento va a tener que comprar. La siguiente es el Delivery Schedule Management. Igual, es un Extreme App, solo disponible en la versión HANA. Esto lo que hace es programar los despachos. Esto no había antes en SAP y es bastante útil para gente que trabaja con distribución, venta con despacho, que creo que es la mayoría de nuestros clientes. Vamos a trabajar también con la famosa bicicleta. Y me muestra que tengo 4 pedidos pendientes de este artículo para Falabella, París, París, París. Lo que hago acá es darle prioridad. Puedo asignar mejor prioridad a cierto pedido por criterio que sea y puedo decirle que este despacho lo hagan parcialmente, en cuántas veces se lo ha despachado y automáticamente me va a avisar si es que llevo retraso versus la fecha que yo haya comprometido con mi cliente. Quizá de todas las funcionalidades nuevas, Extreme Apps que hay en esta versión, esta puede ser la más interesante. Aquí voy a buscar otro artículo. El Dolorín. Bueno, aquí no tengo un ejemplo, pero quería mostrarles cómo acá, una vez que empiezo a despachar, empieza a salir una barra, como cuando están cargando alguna cosa en el celular, para mostrar el progreso de despacho para el cliente. Esta función es súper útil para la gente que quiere trabajar con logística o despachos. Y finalmente, la otra Extreme App que tiene esta versión de SAP es un flujo de caja súper dinámico que igual funciona en la tablet. Dame un segundo, Iván, termino de explicar este flujo de caja y respondo a tu pregunta. Esto sale en la app del celular o del tablet también. Entonces me permite ver el rango en el cual quiero ver mi flujo y te va actualizando. También te permite clasificar con color a documentos. Entonces, esta aplicación, este Extreme App, es bastante útil para nuestros clientes. De hecho, está reemplazando nuestro antiguo add-on de flujo que está desarrollado por Exis, por esta aplicación que es mucho más dinámica. Ahora vamos a ver el mensaje de Ivonne. Me pregunta Ivonne si los add-ons que estamos desarrollando como transporte o logística van a aprovechar las funcionalidades de HANA. Por el momento lo único que se ha hecho es tener los desarrollos antiguamente SQL y llevarlos a HANA. Así que por el momento no existe en el roadmap aprovechar esto, por ejemplo, que sería... en el caso del flujo de caja va a funcionar con todos los add-ons, pero en el caso de despachos podría ser interesante trabajarlo con transportes, pero por el momento no se va a hacer nada en ese aspecto. Bueno, y para terminar de los iconos, la que ustedes conocen que es la ayuda y contenido, donde nos muestra un libro con cierta ayuda que realmente no es muy útil, ustedes lo han debido ver. No sé si hasta acá tienen dudas respecto a esta parte del cambio que hay en HANA respecto a iconos o respecto a funcionalidad. No. Bueno, continuamos entonces. Una vez que hemos visto esto que es relativamente nuevo para nosotros por el ambiente HANA, si presionamos acá, nos va a aparecer ya el familiar menú que tenemos de SAP con los mismos módulos que ya conocemos. Sin embargo, añade uno nuevo que es análisis interactivo, que lo voy a dejar para la sesión de HANA, pero para que tengan un conocimiento lo que hace es tener cubos. Para aquellos que no conocen qué es un cubo, lo voy a definir de una manera muy básica y simple. Es un cruce de información que tengo. Imaginen que tienen varios Excel con información que les interesa y que para hacer informes tienen que cruzar distintas tablas de Excel. Lo que hace un cubo de estos es cubrir todas las posibles combinaciones que puedan existir de su información y tenerlas listas para que ustedes directamente lo filtren. Y bueno, termino esto y respondo. Por ejemplo, yo voy a ver el análisis financiero. Apenas le doy clic, lo que hace esto es abrirme Excel y me muestra todas las dimensiones o
o conceptos que yo quiera sacar respecto a finanzas, y simplemente yo voy seleccionando y se me va armando un reporte de manera inmediata, incluso con gráficos. Entonces esta funcionalidad igual es muy interesante porque puedes tener reportes a la medida de manera inmediata. Aquí el cliente puede tener toda la imaginación que quiera para construir estos informes. Esto se llama el análisis interactivo. Ahora bien, tengo una pregunta. Si el display de los KPIs se pueden sincronizar con otras aplicaciones como el correo electrónico. No, lamentablemente no se pueden sincronizar con otras aplicaciones. Sin embargo, tienen la aplicación móvil, donde tú vas a ver estos KPIs, estos dashboards en la aplicación, tal cual como lo estoy viendo acá. Eso difiere de la versión antigua de la aplicación del celular, donde era muy distinta al SAP que tú manejas. En esta versión tú lo ves tal cual como en el computador, pero llevarlo a un correo electrónico, no. Ahí tendrías que usar otro componente que es el Dashboard Design, que sí los puedes exportar a una web con esa aplicación, pero es un componente adicional de SAP que habría que adquirir. Okay, vamos a continuar con el programa. Como les decía, acá están los módulos que conocemos regularmente. Y la intención de hoy día es que nos familiaricemos con el primer módulo, que es el de gestión. Yo sé que lo han debido ver, pero quizá no a tanta profundidad. Gestión, como saben, está orientado para la administración del sistema, donde se crean usuarios, permisos, alarmas, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver cómo funciona y qué se puede ofrecer al cliente que le puede servir. Lo primero, hablamos siempre de SAP, que es un sistema multiempresa. ¿Cómo podemos demostrar que es multiempresa? Justamente acá en seleccionar sociedad, donde podemos ver que existen muchas bases de datos, incluso con distintas localizaciones. Acá, algo para aclarar, en Sudamérica solo existen dos localizaciones: la localización de Brasil, que es muy particular, y la localización de Chile. A partir de la localización de Chile trabajan todos los países: Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay. Todos trabajan sobre la de Chile, ya que la de Chile es bastante genérica y se pueden hacer arreglos. Eso es lo que se llama localización de EXIS. Es decir, tomamos la localización que trae SAP y le ponemos nuestra localización a la de Chile para que combinadas salga la localización de Perú, por ejemplo, de acuerdo al SUNAT. Y bueno, aquí yo tengo muchas bases de datos de distintos países, y eso lo hace que sea multiempresa, que dentro de un solo servidor, dentro de una sola infraestructura, puedo tener muchas bases de datos y puedo cambiar entre ellas cuando guste, incluso abrir dos, que eso ya lo conocen. Pero aquí es donde se muestra que es totalmente multiempresa. Incluso yo podría crear otra base de datos y que se llame pruebas. Otro punto importante, siempre decimos que SAP es full multimoneda. Acá es donde se demuestra que es full multimoneda, donde yo puedo ir creando todas las monedas que yo requiera y puedo ir actualizando, cargando el tipo de cambio para la operación que yo necesite. Ahora, para entender cómo trabaja esto, SAP cuando contabiliza algo, contabiliza en tres monedas. Una va a ser la moneda local, que va a ser la moneda del país. La otra, la moneda del sistema. Generalmente en todos los países, menos en Ecuador, se utiliza el dólar. Entonces ahí vamos a poder contrastar la moneda local y el dólar. En Ecuador es todo dólar, así que no va a haber necesidad. Y finalmente tenemos una moneda que es extranjera. Esa extranjera puede ser cualquier moneda que ustedes imaginen, siempre y cuando tenga su equivalencia. Entonces, SAP, ¿cómo va a guardar la información? La moneda que ustedes quieran, en paralelo la moneda local, cuánto equivale en ese momento en nuestra moneda, y finalmente la moneda del sistema, que puede ser dólar o euros, dependiendo a quién le reporte la empresa. Entonces SAP va a almacenar así la información para tener la equivalencia precisa. Acá quiero comentarles que tenemos un desarrollo nuevo, en aproximadamente 2 meses, que carga las monedas automáticamente. Es un add-on que se parametriza y tú le defines. Por ejemplo, en Chile el tipo de cambio del dólar se libera a las 5 o 6 de la tarde. Lo que hace este add-on: a las 5 de la tarde se levanta, va a la página correspondiente,
toma el tipo de cambio, lo carga SAP y manda un mail al administrador indicando que se cargó el tipo de cambio tantos a tal hora. Eso es bastante útil para el cliente porque uno se ahorra ese trabajo de ir a rescatar el tipo de cambio cada día y lo más importante, nos ahorramos el error. Incluso acá en Exis alguna vez se nos dio un cero y quedó un problema gigantesco, tuvimos que resolver muchos asientos. Ese add-on está disponible para todos los países y de hecho yo les recomendaría que lo comenten como nuestra parte de localización tiene esa carga de monedas de la entidad bancaria que genera esos valores y tipos de cambio. Ok, ahora vamos a ver un poco de qué se trata este módulo y vamos a ver la creación de usuarios. Simplemente para entender cómo se va armando un usuario. En esta pestaña nosotros armamos el usuario, creamos un código, le ponemos a qué departamento corresponde, si va a usar el dispositivo móvil, la contraseña y otros parámetros básicos. A partir de que yo cree un usuario, vamos a crear uno rápidamente. Hoy me salió directamente Darío. No le voy a poner nada más. Y lo creo. Que abajo me salió la confirmación. Entonces el usuario se va componiendo por, uno, crear un perfil totalmente vacío, con el nombre y la identificación, y luego vamos a ver las autorizaciones, las famosas autorizaciones. Acá es importante porque hay que saber indicarle al cliente que podemos darle perfil a cada usuario. Entonces acá yo selecciono a mi usuario demo, que no tiene autorización prácticamente en nada, y si yo expando esto, tengo alrededor de 600 opciones para autorizar o desautorizar a mis usuarios. Entonces, si yo le doy a expandir, aquí abre absolutamente todas las autorizaciones con las que puedo jugar. Con esto yo armo perfiles, de modo de que se administre qué pueden hacer o no los usuarios. Entonces, si les preguntan, ¿maneja perfilamiento? Sí, definitivamente sí. Y llega a ser bastante fina esta autorización. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, depósitos. A mi usuario le puedo decir que los depósitos solo los puede leer, no puede escribir. Sin embargo, si le pagan a él, puede recibir el dinero y puede verlo. En el caso de cheques, no puede ver nada. Entonces son más de 600 líneas que hay que configurar para cada usuario. Podemos hacer grupos, que esto no había en la anterior versión, donde yo hago grupos, grupo vendedores, grupo administradores. Entonces, en vez de hacer las 600 por cada uno, hago el perfil y ese perfil lo aplico a un usuario. Entonces ya tenemos el usuario con nombre, su correo, a qué departamento corresponde y lo que puede hacer. Le falta aplicarle la licencia. Y eso es importante entender que un usuario está compuesto de esas tres cosas. De su maestro, de su licencia y de sus autorizaciones. Y la licencia también se encuentra en este módulo. La parte de la licencia es importante que conozcan cómo funciona porque es una pregunta que hacen casi todos los interesados, es que si es concurrente, recurrente, etc. Acá es sencillo, SAP Business One no soporta usuarios concurrentes, es usuario nombrado. Eso significa que un usuario tiene que tener una licencia. Nada más. Si les preguntan concurrencia, recurrencia, cualquier cosa de usuarios, no, SAP es usuario nombrado. Un usuario, una licencia. Entonces, si yo veo acá, me dice qué licencias tengo disponibles. Las que habíamos hablado en la anterior sesión están acá. La limitada CRM, la limitada financiera, la limitada logística, profesional, que en este caso está asignada a mi usuario, y aquí otras licencias adicionales que son dependiendo del add-on o de la localización que vayan a utilizar. A nosotros nos interesan solo las que hemos visto en la anterior sesión. Entonces voy a buscar a mi usuario, a demo, y le voy a asignar una licencia. Acá me parece que tengo disponibles estas cantidades. Puedo asignarle, lo actualizo. Ahora, aquí es importante igual explicar que esto les interesa mucho a los clientes, que yo puedo reasignar estas licencias cuando guste. Yo se la quito y se la puedo asignar a otro usuario. Si este vuelve a necesitarla, se la vuelvo a asignar. Y esto lo puedo hacer las veces que quiera. La única condición que esté desconectado.
Entonces esto le pueden decir al usuario que eventualmente si tienen un usuario que haga turnos o haga algo puntual, el administrador puede hacer este trabajo de ir reasignando las licencias. Entonces se quedó asignada con su licencia y ese usuario ya está habilitado para trabajar en Business One. Ahora vamos a pasar a otra funcionalidad muy importante de SAP, que es muy requerida y muy atractiva para los usuarios, que es el procedimiento de autorización. Algunos clientes lo llaman workflow, autorización, permisos, como quieran llamarlo. Lo que hace esto es pedirle la autorización a alguien o a un grupo de personas poder hacer algo en SAP. El más común es cuando quiero comprar algo. Si quiero comprar algo y me pasé de $500, tienen que pedirle permiso a Gilbert. Si se pasa de $1000, va a Darío. Para ponerles un ejemplo sencillo. Esto es mucho más amplio y lo vamos a revisar. Lo primero que se arman son etapas de autorización. Estas etapas de autorización son grupos de personas que pueden autorizar. Puede ir uno o varios. Entonces vamos a crear igual acá nuestro demo. Y voy a agregar algunos usuarios. Me voy a agregar a mí. Y vamos a agregar a Darío. Acá yo le puedo decir que con un rechazo, el permiso que me piden queda totalmente negado. O le puedo decir que necesito que estas dos personas me autoricen para que recién le pueda autorizar. Quizás eso sería más interesante si tengo a 3 personas. De estas 3, necesito que 2 me autoricen. Esto funciona en casos de vacaciones. Generalmente cuando uno de los 3 no está, puedo añadir al otro. Y le digo, si cualquiera de los 3 autoriza, está bien. Lo mismo para rechazos. Se dan cuenta, acá puedo tener un sinfín de autorizaciones. Le voy a borrar a Darío y vamos a crear el demo. Como primera etapa de autorización, puedo autorizar o Andrés o Cuti. Y voy a crear una segunda etapa, demo 2, gerencia general, donde solamente le voy a poner a Darío. Ya van a ver cómo va quedando este modelo que estoy creando. Okay, tengo mis grupos de autorizadores. ¿Qué aprueban? No lo sé. ¿A quiénes? Tampoco. Eso lo vamos a ir armando poco a poco. Luego viene el modelo de autorización. Acá le vamos a poner demo ventas. Vamos a hacer un procedimiento de autorización para cuando el descuento que yo ofrezca, si supera cierta cantidad, entre ese circuito de aprobación. Entonces, estoy armando ese modelo. Puedo armar N modelos, los que yo quiera. Y le digo aquí en autor, ¿a quién voy a controlar? ¿A quién me interesa controlar cuando se superen de esta parte? Entonces, me voy a poner a mí como controlado. Okay. Podría poner un grupo mayor de usuarios, pero yo creo que se toma la idea. Una vez que ya tengo a quienes voy a controlar, voy a decir qué documentos voy a controlar. Entonces, habíamos hablado que vamos a controlar la venta, una orden de venta. Podría controlar varios documentos de manera simultánea. Lamentablemente no se pueden controlar todos los documentos, pero se controlan los más importantes. Todos los de venta, todos los de compra. Cuando estoy efectuando una salida de dinero, un pago, y movimientos de inventario. Honestamente no veo sentido de que haya una autorización para recibir plata. Todos quieren que se registre un ingreso de dinero. Y ahora pongo las etapas, es decir, quiénes van a autorizar. Entonces voy a llamar a mi primer grupo, que es demo. Yo puedo llamar a un segundo grupo. ¿Qué va a significar eso? Que cuando Andrés haga una orden de venta con cierta condición, como primera etapa va a tener que autorizar uno de estos dos. Si es que uno de estos dos autoriza, va a ir a la segunda etapa, que es la demo 2, que es Darío. Esto está pensado para hacer jerarquías, para ir a niveles de autorización, que apruebe el jefe de área, luego va subiendo, dependiendo de la condición que yo quiera. Entonces, esto se puede armar de muchas maneras y esto es realmente poderoso e interesante para los clientes porque les permite tener control de sus operaciones. Y más aún, estas autorizaciones van a llegar por celular.
Es decir, la persona que autoriza le va a llegar una notificación, le va a decir, ay, Andrés quiere vender con un descuento que no está permitido, y tú lo puedes rechazar o aceptar desde cualquier lugar del mundo. Entonces eso lo hace mucho más cómodo, ya que no entorpece los procesos que tienen los clientes. Y finalmente le digo, ¿cuál va a ser la condición? Siempre, cualquier documento que ingrese va a pedir autorización. Otra alternativa es que SAP me da ciertas alternativas de control. Por ejemplo, porcentaje de descuento. Voy a tomar ese valor y le digo cuando es superior o igual a un 15%, por ejemplo. Podría hacer combinaciones de esto, cuando el total es mayor, menor, etc. Yo sé que estas son pocas, por lo que habilita SAP este campo donde funciona en base a un query. Ustedes conocen los queries que hay en el Query Manager, donde el consultor va a hacer una fórmula y donde le puedo decir si el cliente se llama Andrés, va a pedir autorización, cualquier criterio que ustedes quieran. Entonces con eso tenemos una herramienta súper poderosa para controlar a la empresa, controlar el proceso. Entonces finalmente nos vamos a quedar con el descuento. Le doy crear y esto está habilitado. Cuando estemos en la capacitación de ventas, vamos a ver cómo nos funciona el que acabamos de crear para los pedidos de cliente cuando supere un 15%. Entonces ya lo hemos creado, pero espero que se haya entendido la funcionalidad que tiene este procedimiento de autorización, que generalmente no lo nombramos o lo nombramos muy por encima. El siguiente punto que quiero ver de este módulo son los add-ons. Para aquellos que no tienen claro qué es un add-on, el add-on, bueno, viene exactamente de su traducción, que suma a, es decir, que añade funcionalidad a, en este caso a SAP. Es un complemento, el cual obviamente SAP no lo trae o no lo tiene, y se pone un pequeño programa que generalmente funciona dentro de SAP y va a cubrir esa demanda que se tiene. Un add-on básico es el add-on de localización que hay por cada país, que nos va a permitir reportar a nuestra entidad financiera según lo pide cada país, que es algo que el SAP no lo trae por defecto, pero nosotros lo complementamos. Acá es donde se administran los add-ons. Yo tengo un gestor de add-ons, donde yo voy a poder añadir, en este caso no tengo absolutamente ningún add-on. Me voy a saltar un poco y les voy a mostrar cómo se utiliza la funcionalidad para ver algunas opciones que no nos aparecen. Y aquí está el gestor de add-ons y me falta el otro. Ok, este era el que me faltaba. Por este lado voy a ver todos los que tengo disponibles de instalar. Voy a tomar, por ejemplo, uno que viene por defecto por SAP, que sirve para modificar las pantallas. Acá el usuario lo que va a hacer es simplemente activarlo o desactivarlo, y lo puede asignar a los clientes. Entonces, esto quizá no es tan útil, pero es necesario que lo sepan cómo se puede trabajar los add-ons. Los add-ons se pueden habilitar a ciertos usuarios y a otros dejarlos sin utilización. Los add-ons consumen generalmente mucho recurso del equipo de cada usuario. Entonces, por eso se los desactivan si es posible. Acá yo puedo ir añadiendo nuestros add-ons con registrar add-on y buscar la ruta donde haya almacenado mi instalador. Okay. Y para terminar con el módulo de gestión, tenemos la opción de gestiones de alarma, que es otra funcionalidad simple, sin embargo muy potente, que es interesante para nuestros clientes. Las alarmas, SAP trae por defecto algunas. Aquí vamos a buscar esta, por ejemplo, que es una alarma por defecto, donde si hay un cliente que deuda, yo puedo efectuar una consulta. La consulta acá está cada un minuto, no creo que sea razonable, pero le voy a decir que valide cada semana, los lunes, a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué hace esto? Los lunes a las 9 de la mañana, cada semana se levanta el cliente con deuda y por detrás corre un proceso donde busca a todos los clientes con deuda. Si es que encuentra, va a llegar una alarma y la alarma puede llegar
aquí le vamos a ampliar, por interno, es decir, por la mensajería de SAP que ustedes conocen, por correo electrónico, por SMS no va a funcionar, pero si lo marco con SMS me va a llegar a la aplicación del móvil, y fax, bueno, si tuviesen fax también le puede llegar por fax. Entonces acá le digo si hay clientes con deuda, por interno, y por mi aplicación la lista de clientes. Si es que no existiese deuda, clientes con deuda, no se activa. Entonces, de esa manera tiene varias alarmas que son por defecto, que no siempre le van a gustar al cliente. Ahí tenemos la posibilidad de crear alarmas por defecto. Y acá aprovecho de mostrarles que se ha activado el crear o buscar. Me imagino que eso lo conocen, pero de todas maneras, si yo lo pongo en modo buscar, se ponen en amarillo, esos son criterios de búsqueda, y lo pongo en modo crear, me habilita la opción de crear una nueva alarma. Entonces acá, si yo le pongo alarma demo, prioridad alta, que se ejecute cada minuto y que nos llegue a mi usuario. Voy a abrir una consulta para que sea una alarma que me llegue. Entonces lo que voy a hacer es crear un query rápidamente para ver cómo funciona el tema de las alarmas. Voy a buscar todas las facturas. Y bueno, en este caso ustedes tienen una alarma súper sencilla para mostrarles el ejemplo de cómo funcionan estas alarmas. Listo, ya la grabé. Entonces vuelvo a la alarma que estaba configurando y le asigno su pequeño query. Aquí el query puede ser muy complejo, que me busque los productos que están por vencer antes del 31 de enero. Entonces busca todos los productos, busca todos los lotes y me devuelve. O le puedo decir que me muestre las facturas que van a vencer en 15 días. Entonces le llega a la persona que hace los pagos las facturas que le van a vencer de aquí a 15 días. Aquí es la posibilidad que se le al cliente. Entonces tenemos y le activamos y le doy crear. Ahí vamos a ver en un tiempo cómo me aparece la alarma. Voy a revisar si está activo el motor de actividades y alarmas del sistema. Sí, está bien. Ok. Eso es con el módulo de gestión. No sé si alguno tiene una duda, quisiera revisar algo más, tiene algo que pendiente de alguna vez respecto a gestión. Bueno, ahí justamente me llegó la alarma demo desde servidor. Esto me llega de la misma manera al celular o al mail, donde me va a mostrar todas las facturas que le pedí que me entregue. Y esto me va a volver a dar cada minuto. Es que la voy a desactivar porque si no va a colapsar esto. ¿Dudas? Ahí la desactivo para que no me siga enviando la alarma. Parece que no hay dudas, entonces continuamos. Si bien sabemos que ventas está programada para la siguiente capacitación, que es de operaciones, si no me equivoco, voy a utilizar un documento de ventas como ejemplo para terminar de tener esa visión general de SAP. Son conceptos que se aplican a absolutamente todos los documentos, entonces me gustaría revisarlos, que está planificando esta sesión, para ya la siguiente entrar a los módulos de manera profunda. Habíamos hablado la sesión pasada que tenemos, por un lado, documentos y por otro lado, datos maestros. Y finalmente, el otro pilar de SAP son los datos o los procesos. Entonces, vamos a partir por familiarizarnos con un maestro, uno de los más importantes, que es el socio de negocios. Este dato maestro estoy seguro que lo conocen muy bien. No hace falta llenarlo ni
ni entrar en detalle de lo que tiene este dato maestro, porque estoy seguro que lo maneja muy bien. Esta es la información que tengo de un cliente, Soprole puntualmente. Teniendo esta información, el dato maestro, yo puedo hacer operaciones. Ustedes hacen la operación de ponerle actividades, hacen la operación de ponerle oportunidades de venta, etcétera. Pero en este caso, a partir de este dato maestro Soprole, lo que yo voy a hacer es hacer otro tipo de documentos, que es un documento de marketing, como lo llama SAP. El documento de marketing puede ser de transferencia, puede ser de compra o de venta. Lo voy a utilizar para conocer algunas funcionalidades de SAP dentro de un documento de marketing. Aprovechando que estamos acá, ustedes me imagino que conocen los campos de usuario. Los campos de usuario son campos que no trae SAP, pero yo los puedo añadir. Los puedo añadir de distintas maneras, como un campo que almacena información. Entonces, si le hago doble clic, va a poder almacenar este archivo de texto, por ejemplo. O puedo tener un campo de usuario que tenga valores predefinidos. O puedo tener un campo de usuario donde puedo escribir directamente lo que quiera. Y sí, hay muchas posibilidades. Me imagino que alguna vez lo utilizaron. Pero en esta versión 9.2 de HANA, 9.1 de HANA, tenemos el Pervasive Analysis. Pervasive Analysis significa cuando la información de un RP, como por ejemplo el dato maestro, se combina con la información de un Business Intelligence, es decir, un reporte. Entonces, ¿qué hace esto? Si yo tengo el reporte en pantalla, inmediatamente haciéndole clic acá, yo voy a tener un informe de manera automática. Entonces, eso llama SAP Pervasive Analysis, donde yo puedo ver a Soprole e inmediatamente veo cuáles son los productos que más me he comprado. Y así puedo tener muchos informes. Aquí estoy viendo realmente los márgenes que tengo por los artículos que me compran. Entonces ahí puedo ver qué artículo me conviene venderle más. Esto es poderoso igual y solo ya en la versión HANA. Ok, entonces ya tengo mi maestro de clientes, ya sé cuál es el cliente, el artículo que más me ha comprado y cuál me da un buen margen, que es la bicicleta roja. Entonces vamos a hacer un documento con esos dos datos maestros. Lo voy a copiar acá este código. Y me voy al módulo de ventas. Entonces, acá voy a aprovechar de hacerles el ejemplo de los iconos que hemos estado viendo. De buscar, crear, ya los conocen. Yo voy a agregar mi cliente, me trae por supuesto la información. Ustedes saben que siempre los documentos de SAP tienen la misma estructura. Arriba la información del cliente o proveedor, las fechas, los artículos o servicios que se están vendiendo y finalmente un resumen. Voy a buscar el artículo que habíamos visto, que es la bicicleta roja. Lo puedo buscar de distintas maneras. Yo sé el nombre, no sé el código. Bicicleta roja 500. Entonces, aquí hay un truco de SAP. Si yo hago control tab en el artículo, bueno, abajo me dice no se definieron alternativos para el artículo. Si tuviese un artículo alternativo, al hacer control tab me va a mostrar las alternativas. ¿Qué es eso? Si, por ejemplo, yo tengo un negocio de repuestos, tengo un repuesto chino, un repuesto coreano y un repuesto americano, si es que no tengo stock de este, yo presiono control tab, me va a mostrar alternativas del producto con un porcentaje de compatibilidad. Por ejemplo, el chino con el coreano puede tener un 99% de compatibilidad y con el americano un 98%. Por decirte un ejemplo. Y hacer control tab, si yo tuviera esa relación, te muestra artículos sugeridos que tienen cierta relación para vender equivalencias. Luego le vamos a decir la cantidad. Y si tuviese lotes o códigos de serie, en ese momento, al presionar control tab nuevamente, yo le puedo asignar qué lotes o números de serie le quiero dar a ese artículo. Precios por unidad. Aquí, si tuviese una lista de precios, me daría una lista de precios, pero en este caso no tenía ninguna. Voy a poner un código de impuesto. Y luego en almacén, si yo vuelvo a presionar el control tab, me va a mostrar el stock que yo tengo en cada una de las bodegas disponibles. Ahí me muestra que tengo disponibles en SA 222, es la única bodega que tengo disponible.
Ahora, han debido escuchar varias veces del stock el tema de el disponible en stock comprometido y solicitado. Disponible SAP llama al stock que realmente puedo vender. En stock es lo que físicamente tengo en mi bodega, si se dan cuenta que hay una diferencia. Comprometido es todo aquel stock que está reservado, ya sea por un pedido de cliente o una orden de fabricación. Cuando está comprometido significa que alguien lo ha reservado de alguna manera para cierta operación. Y el solicitado es todo ese stock que me va a llegar ya sea por una compra o ya sea que mi propia planta lo va a producir. Entonces, con eso yo voy a tener un disponible. El disponible es el físico menos el comprometido más el solicitado. Porque si yo tendré una orden de fabricación que va a terminar mañana, que son 10 bicicletas, que automáticamente me dice que yo puedo vender 232 bicicletas siempre y cuando mi fecha de entrega sea mañana. Eso el SAP lo conoce como ATP, Available to Promise, es decir, cuánto tengo para poder prometer a un cliente. Y en ese caso existen reportes bastante interesantes que voy a aprovechar que estamos acá para mostrarles. Si yo me voy al artículo, al dato maestro del artículo, que es muy similar al del socio de negocios, voy a buscar otro que sea un poco más interesante para que vean cómo funciona el tema. El dolorín. Y le hago clic derecho, existe la cantidad ATP, Available to Promise. Y ahí puedo ver cómo está compuesto. Puedo ver todos los pedidos que tiene este cliente, este artículo, perdón, y todas las reservas o reservas para fabricación. En este caso me salió más grande de lo que esperaba, pero aquí veo cómo está compuesto su solicitado, su comprometido y su confirmado. Por toda esta sumatoria de pedidos o entregas previstas que tengo del artículo. Aquí mismo puedo ver artículos alternativos, pero este tampoco lo tiene configurado. ¿Okay? Entonces tenemos esas opciones de Control Tab, que es muy importante en SAP. Incluso si yo quisiera cambiar el nombre, puedo ponerle Soprole Exis y únicamente me va a permitir si yo le doy el Control Tab. Voy a crear el documento. Vamos a poner la fecha de entrega. Si ustedes utilizan cualquier letra, va a poner siempre la fecha de hoy SAP. Es un pequeño truco. Aquí me dice artículos por unidad superiores a 0. Es porque tiene un control de tipo de unidades. Vamos a cambiarlo por alguno que tenga stock. El famoso dolorín. Otro truco, entre comillas, que existe en SAP, si yo quiero copiar el artículo que tengo arriba, basta presionar control y la flecha de arriba y me replica exactamente lo que tengo en la fila de arriba. Y aquí le vamos a dar crear. En este caso el documento se creó correctamente. Aquí voy a aprovechar para explicarles algunos de estos iconos que se han activado. Me dice que puede exportarlo a Excel, me lo va a exportar Excel de manera tabulada. Yo le puedo decir Excel. Y me dio todo el contenido de las líneas. También tengo habilitado Word o PDF. Le vamos a dar el PDF. Lo puede generar PDF. Vamos a ver dónde me lo ha generado. Lo tenemos en el C, si no me equivoco. No lo grabo. Debe haber alguna configuración que no está lista acá, pero si yo le doy Word o PDF, lo que va a hacer es hacer esto. Layout, pedido de cliente, y me va a generar este archivo, que es este layout.
que hablábamos del lápiz de los iconos, cómo va a salir impreso. Hay otra alternativa, si no lo quiero imprimir, puedo utilizar el botón de correo electrónico. Me dice que adjunte el informe, le digo que sí, el informe es el layout. De aquí me toma automáticamente el contacto que tengo de Luis Pérez con su correo y está adjuntado, y aquí yo le puedo poner pedido de venta y toda la información. De esa manera no necesito ni exportarlo a PDF, adjuntarlo a mi mail y que se envíe. Acá automáticamente desde SAP se puede enviar el pedido. El otro icono que se activó es la ganancia bruta. Me muestra el costo y el precio que tengo. Cuánto estoy marginando en este producto. En este caso estoy marginando un 100%. Obviamente el doble del precio al que estoy cobrando versus al que me ha costado comprar o producir. Si yo tuviese las dimensiones del producto, en este caso al ser un remedio es muy chico, por eso no me calcula correctamente los precios. Aparte no lo he debido actualizar, pero aquí me dice el volumen, el peso, siempre y cuando haya alimentado. Otro icono que se nos ha habilitado es en el mismo layout, donde yo podría seleccionar un layout en inglés para sacar la factura o un layout con otro formato. Acá ya es tema de consultoría, cómo los van editando. Es un editor bastante simple, donde van moviendo los cuadros, se cambia la fuente, se le pone colores. Pero eso no nos interesa, sí saber que hay la posibilidad de modificarlo, que es fácil modificarlo y que se le va a enseñar al cliente modificar estos formatos de impresión. Y el otro importante, la tuerca que les decía. Con esta tuerca yo puedo modificar. De hecho yo voy a añadir tipo, que van a ver para qué sirve, y le puedo quitar el descuento, porque no me interesa el descuento en este caso. Le quito el descuento. Entonces, si dan cuenta, acabo de añadir tipo, le acabo de quitar descuento. Eso va a funcionar siempre y cuando el usuario tenga un perfil. Pero ¿qué es lo que quiero transmitir? Sepan que cada pantalla puede ser distinta para cada usuario a pesar de ser la misma. Ustedes base de datos. Va a haber operarios que no les quiero mostrar el precio, pero otros sí. Y eso se edita con la tuerquita. Acá voy a añadir otra línea, que le voy a decir un subtotal. Y acá me hace un subtotal de los dos primeros artículos que he creado. Y yo podría añadir más líneas que sean de otro tipo. Vamos a añadir este artículo. Vamos a poner un comentario tipo texto. Entonces, de esa manera podemos tener distintos tipos de línea en los documentos de SAP, añadiendo ese tipo y añadiendo las clasificaciones que yo quiera. Eso muestra también la versatilidad que tiene SAP para el cliente. Otra que probablemente muchos ya conocen es que yo puedo, haciendo control doble clic, cambiar el nombre de algún campo. Aquí, no sé por qué. En vez de almacén lo voy a llamar bodega. Y para saber que lo cambié, lo voy a poner en negrita. Entonces, lo que quiero mostrarles también con eso es la capacidad que tiene SAP para modificar. Esta es otra de las capacidades, es algo nuevo a partir de la 9.1, que me permite jugar con el formulario de SAP. Fecha de documento no me gusta que esté ahí, o al cliente no le gusta que esté ahí, lo puedo llevar. O al cliente no le gusta tener ahí afuera el campo de usuario y lo puedo llevar acá, pero no me está funcionando. Se dan cuenta, puedo alterar todo el formulario de SAP. Por ejemplo, si yo no uso este campo, lo puedo desactivar o lo puedo suprimir para que directamente no lo vea. Puedo bloquearlo o puedo eliminarlo. Y así se puede jugar con todo esto, adaptarlo totalmente a su empresa. Entonces con eso se está rompiendo el mito que hay de SAP, que es muy estricto, es muy cuadrado, que no se adapta al negocio. Es falso. Totalmente
adaptable a la realidad. Obviamente no vamos a poder modificar algo que vaya en contra de las mejores prácticas. Y bueno, ahí voy a dejar sin modificaciones para que después no vean una pantalla extraña mis compañeros. Ahora, hay otras opciones dentro de un documento que generalmente todos piensan que es el documento y ahí termino. Voy a actualizar con los campos que añadí y puedo hacer clic derecho y tengo una cantidad de opciones que me va a permitir trabajar artículo a artículo, cantidad TP, lo que habíamos visto desde el maestro. Aquí me muestra cuál es la cantidad que tengo en esa bodega, o le puedo hacer clic derecho y mostrarle el detalle del plan de entregas o gestionar su entrega. ¿Cómo voy a despachar este producto? Y acá sí me muestra la barra que les había comentado inicialmente, donde yo veo las cantidades disponibles, faltan 10.000 de 10.000, y mientras se vaya completando, esto va a cambiar de color hasta llegar a un verde, que significa un 100%. Desde el documento puedo empezar a planificar toda esta opción. Y todo esto que estamos viendo se aplica prácticamente para todos los documentos. Lo que voy a hacer es pasar a la siguiente etapa, que es el despacho, donde me va a habilitar este botón, que me va a decir cómo va a quedar la contabilización de esto cuando yo le dé crear. Si presiono acá, me muestra el asiento. Bueno, primero lo que está haciendo es pedirme los lotes, porque esto tiene un lote, al ser un medicamento, tiene un lote. Entonces aquí yo veo los lotes y le puedo hacer autoselección para que automáticamente me seleccione los lotes más antiguos que tengo. Es decir, los que van a vencer más cerca. Y ahí sí me muestra cómo va a quedar contabilizado el asiento. Esto les va a interesar a los contadores, sin embargo es una funcionalidad interesante. Me dan un segundo, por favor. Bueno, perdón, acá tengo una pregunta a Nicolás, que me pregunta, ¿dónde configura el usuario su correo personal? ¿Es en el modelamiento del proyecto o lo hace el usuario final? Vamos a dejar esto en pausa un rato. Y sí, ambos en realidad. Durante el proyecto de implementación, nosotros como consultores vamos a pedir toda esa información al líder de proyecto del cliente, como su mail, por supuesto, su teléfono y otra información importante. Y eso lo vamos a cargar en el usuario, que habíamos visto cómo se creaba el usuario. Acá se añade el mail. Al tener el usuario con el mail, automáticamente vas a ver que a Luis Pérez le voy a enviar un mail desde el mail que tiene en mi dato maestro del usuario. Ahora bien, el proyecto no dura para siempre y las empresas van a seguir añadiendo personal. Los usuarios quedan capacitados para poder parametrizar al nuevo empleado, ponerle su mail. También puedo utilizar la funcionalidad del mail. Ahora, Felipe me hace otra consulta sobre si nosotros podemos, o sea, pensando en la empresa, si puede vender cuando no tengamos stock. Sin embargo, sé que el cliente tengo algo en envío, por ejemplo. Ahí entra lo que habíamos visto, el ATP. Si yo hice mi orden de compra y ya tengo pactado que mi proveedor Triumph me va a enviar ciertas motos, yo voy a poder venderlas como pedido. Obviamente no entregarlas hasta que llegue, pero sí registrar todo esto. Incluso podría facturarle teniendo en cuenta que la entrega va a estar pendiente. Entonces queda como una operación abierta hasta que yo pueda entregarle, hasta que me llegue el producto y yo pueda entregarle. No voy a crear la entrega para mostrarles en el orden de venta. Aquí yo puedo hacer una validación. Se llama
ver. Voy a hacer una validación de stock y ahí vamos a poder ver cómo se trata ese tipo de escenarios donde no tengo el stock. Creo que estoy haciendo clic muy arriba. Voy a agregar otro artículo para mostrarles eso, para que me haga la validación. Voy a tomar este yogur, que en stock tengo 0. Voy a poner que quiero 1000. Y aquí podemos parametrizar que SAP de manera automática, cuando no tenemos stock, te pregunte, no tienes stock de esto, pero te va a llegar, ¿quieres cambiar la cantidad o quieres que te sugiera un alternativo? Si es que no te sugiere SAP, tú tienes acá verificación de artículo, lo que no me salía en el anterior porque ya estaba grabado. Y ahí me salta esta pestaña. Me dice, quieres 100, pero actualmente tienes 00. Y acá son las opciones. ¿Puedo continuar? Porque aquí me va a decir que te va a llegar 2000 en un corto plazo. Puedo visualizar el informe ATP. Ahí también me va a informar que tengo 100 en camino. Si le digo visualizar informe ATP, me va a mostrar esto. Este no tiene ningún pedido en camino. Si tuviese un pedido en camino, aquí me va a avisar. Tienes solicitadas 2000 unidades con fecha de entrega tanto. Entonces eso te va a dar visibilidad para seguir vendiendo sin que tengas el stock físico en ese momento. Sigue diciendo que tengo cantidad insuficiente. Aquí podría ver artículos alternativos si es que lo tuviese, visualizar qué cantidades de este producto hay en otras bodegas o directamente continuar. Aquí no va a hacer nada porque no estoy moviendo stock. En el paso siguiente sí va a ser donde va a empezar a controlar. Ese tipo de operaciones la vamos a ver propiamente en la siguiente sesión, donde vamos a tener los distintos escenarios que hay, donde tú vendes, facturas, entregas, donde entregas y luego le facturas, o el caso que me preguntaba Felipe, donde vendes y luego le entregas, sin necesariamente tener el stock en ese momento. Continuando, en estos documentos siempre tenemos estas pestañas con la funcionalidad que les mostré, que podemos modificar todo en SAP que antiguamente no había. Yo puedo seguir añadiendo pestañas. Pestañas para despacho, pestañas con mis campos de usuario, pestañas con mapas del cliente, lo que ustedes gusten. Entonces le ha dado mucho más movimiento y adaptabilidad de SAP a la empresa o a los procesos que tenga cada empresa. En este caso son estándar, son temas de logística, dónde voy a despachar y dónde voy a entregar la factura, que en algunos casos es distinto. Esto se puede modificar y tener N sucursales. Por ejemplo, en las grandes tiendas generalmente te compran de un solo lugar y piden despacho a todas sus sucursales. Entonces, en este caso, el destino puede ser distinto por cada una de las sucursales a donde yo deba entregar, pero la factura es una sola y llega a la central de esta gran tienda. En finanzas, siempre relacionado al tema de contabilidad, donde me va a mostrar qué glosa o qué comentario va a tener esta operación para la gente contable. Ya por defecto te arma una concatenación entre el nombre del cliente y su código. Eso podríamos modificarlo para adaptarlo como quiera el cliente. Condiciones de pago, que igual es estándar. Y finalmente los anexos, que te va a permitir adjuntar cualquier tipo de documento. Vamos a ver uno por acá. Por ejemplo, esa PPT. Entonces se queda actualizado. Aquí me está denegando el antivirus cargar el archivo, pero por lo general te va a dejar cargarlo y abrirlo directamente desde acá. Aquí voy a cerrar todo. Esos serían como la base de SAP. Ya sabemos cómo operar con la mayoría de estos. Ya conocemos un poco la estructura de los documentos de SAP, qué se puede hacer, que tal vez no lo teníamos tan claro, y cómo funciona un poco ciertas configuraciones por detrás. Me gustaría saber si tienen dudas. Podemos revisar lo que quieran, ver un ejemplo.
La idea es que poco a poco podamos entrar ya a una capacitación de los módulos, de hacer distintas operaciones u opciones. Estoy tratando de explicar esto desde una manera de que ustedes puedan aprovecharlo en las llamadas y también a la vez de que ustedes puedan saber cómo funciona SAP. Entonces, cualquier pregunta, con gusto la revisamos. De hecho, tenía planificado hora y media para que durante una hora les explico y la otra media hora podamos resolver consultas. Parece que nada, Ivonne. Ivonne. Sí. Bueno, entonces creo que no hay nada más, lo dejamos para la siguiente sesión. Buenísimo, dale, muchísimas gracias, Andrés. De nada, chao a todos. Chau.